¿Qué tal, queridos amigos? Todos sabemos que el actual presidente de la República se pasó 12 años viajando por todo el país sin percibir ingreso lícito por su trabajo, porque no trabajaba. Incluso ya he dicho que tengo referencias clarísimas por parte de quienes le editaron sus primeras obras en Grijalbo, de que no tenía ni siquiera una manera de comprobar sus ingresos porque carecía del Registro Federal de Causantes y por eso no podía hacer llegarse las regalías de sus libros. Esta es la historia real de un mercenario de la política. Y hablo y subrayo la palabra mercenario porque con este mismo calificativo ha pretendido sobajar, soslayar, descalificar a quienes hemos ejercido la crítica. Para él es mercenario quien logró un reportaje estrella en el que se puso en evidencia la manera en que lujosamente vive su hijo José Ramón, con su mujer, la señora Adams, Kathleen Adams, una mujer que pues ya era rica, según dice López Obrador. Entonces, evidentemente que hubo un intercambio de intereses muy importante, muy interesante y muy productivo para ambos. Pero en lugar de responder acerca de esta ausencia de austeridad de su hijo, de esta corrupción ingente de alguien que no ha demostrado que pudo trabajar en los Estados Unidos como abogado, según dijo, es claramente indicios de la desesperación que tiene el presidente por tratar de justificar lo que ya no puede justificar. Ya ha perdido completamente la historia. Fíjense, hace unas horas tuve la suerte de ver un video comparativo entre un miserable, Peña Nieto, y un verdadero malnacido. El miserable, al que tanto aborrecimos durante su periodo presidencial, Enrique Peña Nieto, cuando ocurrió el escándalo de la Casa Blanca, claro, ya llevaba una secuela muy grande de escándalos, los desaparecidos de Ayotzinapa, las matanzas de Tlatlaya, de Tanoato, de otras más, en un 2014 que fue verdaderamente desastroso para él, y claro, ya era un elemento al que el pueblo repudiaba. Pero aún así, cuando salió el escándalo de la Casa Blanca que se adjudicó a su esposa, la gaviota Angélica Rivera, y esta dijo que era como consecuencia de lo que habían pagado los de Televisa por su retiro, es decir, como una especie de bono de liquidación, una cantidad enorme de millones de pesos, para poder comprar esa mansión que además tenía 2 entradas, entonces parecían 2 casas unidas. La Casa Blanca, que ahora está abandonada, según dicen, no lo he corroborado, pero tengo indicios de que así es, de que está abandonada, de que nadie mueve ni moverá un dedo por ella. Y esto lo reflexiono porque a pesar de todos los gravísimos actos de corrupción de Peña Nieto, este tuvo por lo menos la decencia, no sé si fuera una expresión de cinismo, pero cuando menos se atrevió a pedir perdón. Habló claramente de que el escándalo había lesionado la investidura presidencial, que debió ser más cuidadoso con su imagen, con la imagen de la presidencia, y sobre todo, más que austeridad, se exigía el tener por obligación una imagen que los mexicanos respetaran como respetan o respetaban en otros tiempos el símbolo presidencial. Pero salió y dio la cara y pidió perdón. Y su esposa también lo hizo de manera muy desafortunada porque se enredó mucho con el tema de Televisa. Nadie creía que Televisa hubiera dado una indemnización del tamaño que ella decía, cuando no era la principal estrella de esta estación, ni muchísimo menos.
pero había figurado en alguna novela exitosa y con esto pretendía tapar el sol con un dedo. Lo digo porque inmediatamente después aparece en el mismo video la forma vulgar, grosera, totalmente desquiciada con la que López Obrador intentó responderle a quienes habían descubierto, o a quien había descubierto, el famoso tema de las casas grises de Houston. Le llamó mercenario, corrupto, le llamó todo tipo de cosas, precisamente los calificativos que le vienen bien al propio Andrés Manuel. Andrés Manuel es corrupto, porque protege a todos los corruptos que están a su alrededor. Y Andrés Manuel es mercenario, porque durante muchos años no pudo explicar cómo pudo mantenerse cuando se alimentaba únicamente con la basofia de la demagogia. Se alimentaba nada más de eso, de ir por todos los estados, sobre todo aquellas entidades en donde está más presente el narcotráfico o está más presente una banda delincuencial o varias bandas delincuenciales que por supuesto hacen imposible que cualquiera pueda pasar por esos retenes que son como invisibles, pero que asaltan, matan, destruyen, secuestran. Y a López Obrador no le pasó nunca nada. Estuvo 4 meses en Oaxaca, 4 meses en Chiapas, ahí donde su hermano, el señor Pío, hizo enormes cantidades de dinero gracias a los buenos oficios de Manuel Velasco Cuello y de su antecesor también. Y lo mismo Martín Tirilín, sus hermanitos, porque hay uno más, Arturo, que de plano ha puesto en evidencia a sus propios hermanos y sobre todo a López Obrador, porque dice que al que llamaban comandante cuando era joven, no le tiene ninguna confianza, sobre todo porque no ha sido capaz nunca de escuchar a los demás. Siempre quería y pretendía desde sus años de niñez imponer su voluntad a raja y lomo. Y claro, pues esto fue degenerando hasta llegar a la monstruosidad que vemos que crece en el Palacio Nacional y que se atreve a calificar a quienes lo cuestionan con los adjetivos que él es el que merece. Mercenario usted, presidente, porque no ha podido explicar nunca su ingreso durante tantos años en que no tuvo usted ninguna función pública. Le daba sus moches a los miembros de su partido, primero el PRD y luego Morena, cuando a lo mejor ya no le alcanzó con lo que le daba el PRD y fundó su propio partido para que fuera usted absolutamente dueño de los ingresos de ese nuevo partido, Morena. Y le puso Morena para que la gente que es devota en nuestro país de la morenita del Tepeyac se confundiera como se confunden los priistas que creen que votar por el PRI es hacerlo cruzando la bandera tricolor. Ya es tiempo de que los diputados acaben con esa supuesta exclusividad del uso de los colores patrios para un partido. Y ya es tiempo también de que se termine esa actitud de identificar a un partido con una virgen que para nosotros, para los mexicanos de bien, es sagrada, porque tiene efectos históricos, fue el estandarte del cura Hidalgo, y tiene, por supuesto, efectos religiosos, todo lo que tiene que ver con las apariciones de la Virgencita de Guadalupe allá en el Cerro del Tepeyac, al indio Juan Diego, que es obviamente uno de los personajes más interesantes de toda esta historia. Pero lo que no se vale es usar estos símbolos como banderas políticas, como cuando sacó el detente López Obrador, cuando bien sabe él que detesta a la iglesia, que detesta los símbolos religiosos. Yo lo sé porque hablé con él de esto muchas veces. Lo saben en toda la costa del Golfo, en Veracruz, por ejemplo, en Tabasco, no se diga. Allí encontré evidencias de la manera en que despectivamente hablaba de los símbolos religiosos.
para que no nos vayamos con la finta de su demagogia y sus detentes con el Sagrado Corazón de Jesús. Esto es una burla, como es una burla, por ejemplo, que haya permitido el regreso de Odebrecht a México, dándoles la concesión para que hagan una planta de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras a la empresa Baker Hughes, la que le dio la casita gris, las casitas gris al hijo del presidente, obtuvo una concesión importantísima para meter sus manos en la primera refinería submarina del mundo, la de Dos Bocas. O sea que el presidente premia a los que afrentan la dignidad de México y a quienes nos asaltan todos los días. Y los premia el presidente, como premió, por ejemplo, con una incondicionalidad absoluta, no solo a Alejandro Gertz Manero, de quien se solicita su renuncia por la confabulación que se demostró a través de un audio contra la Suprema Corte de Justicia, sino también en el caso de Manuel Bartlett, cuya respuesta a las evidencias de su latrocinio feroz fue decirle que gozaba de toda su confianza. El que ya no goza de la confianza de los mexicanos es el mercenario, señor, corrupto, Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo con sus letras, sin alterarse. La historia así lo va a señalar. ¿O ustedes creen que cuando termine su mandato, ya sea este año, en el 2024, cuando llegue el momento, ustedes creen que la historia va a ser una leyenda generosa sobre la Cuarta Transformación? ¿Ustedes creen que la historia lo va a perdonar? ¿Creen ustedes que los que vamos a escribir esta historia olvidaremos todas las afrentas sufridas, las injurias, las descalificaciones soeces, las calumnias sobre todo, a través de sus, digamos, perros de caza, como un árabe con cara de payaso, o como un individuo que tiene que ver con la pigmentación, el pigmenio? Esos dos sujetos son como sus carros de fuego para defender a la 4T. ¿Cuál es el nivel de periodismo que quiere? Hombre, ya lo sabemos. El nivel es la molécula, es el estereotipo del periodista al que quiere, aplaude y gusta a López Obrador. Lord Molécula, o bien Lord Pirata, o bien Lady Congo. Todos ellos forman parte de ese grupúsculo que se llama La Mañanera, que yo le llamo la mentirosa de la mañana, que es el único circo que mantiene todavía vigente a los animales, porque resulta que es una función especial para los bípedos racionales. Bípedos, porque son caminantes en dos pies, y sobre todo irracionales, porque se supone que deben pensar, pero no lo hacen, así que cada vez están más cerca de los irracionales, de aquellos que, aunque digan lo que quieran, que si son seres que sienten, que se emocionan, etcétera, etcétera, no son más que seres que actúan por instinto. Esto no me lo va a quitar nadie de la cabeza. Eso no quiere decir que no respetemos a los animales, hay que respetarlos, incluso a los bípedos racionales, porque con ellos se puede de alguna manera discutir para exhibir la nebulosa trampa que ha creado López Obrador a su alrededor, las tormentas en el desierto, las absurdas circunstancias en las que el presidente habla de justicia cuando no hay paz en nuestro país, habla de que las cosas van bien cuando la economía no crece, habla de que estamos alcanzando la estabilidad gracias a los precios del petróleo y del gas, que se mantienen a diferencia de lo que pasa en los Estados Unidos, sin darse cuenta de que los efectos nos van a llegar, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Momentáneamente, en apariencia, se tiene un remanente de los precios del petróleo, pero esto no va a ser para siempre, esto es breve, circunstancial, y se nos engaña, se nos dicen otras cosas, como pasa y ocurrió
con el tema de los muertos en el Estadio Corregidora de Querétaro, o como los 17 fantasmas fusilados cuyos cuerpos desaparecieron, por lo cual el presidente llegó a decir en el colmo del cinismo que sin cuerpos no había crímenes que perseguir. Entonces, ¿por qué se tiene tanta atención a los desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo? Y no digo que no se les tenga atención, pero no se corresponde a las frases que le salen de la mente al presidente cada vez que no tiene elementos para justificarse. Señor presidente, como nos decían cuando estábamos en la secundaria, piense antes de hablar. Piense si todavía le quedan neuronas grises. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo yo siempre, con cero cobardía.